El Sanatorio Durán. Entre las leyendas más famosas en Costa Rica sobre el sanatorio están: en su época como hospital, más de un interno llegó a decir que en las noches se presentaba una monja fantasma a curar al enfermo de la cama continua. Otra leyenda habla que por el sanatorio se empezó a correr el rumor que por las noches frías y oscuras, en medio de los quejidos de los enfermos, se aparecían por los pasillos dos religiosas fantasmas, quienes llegaban a cuidar y dar alivio a los hospitalizados. Varias personas han relatado que dentro del antiguo sanatorio se sienten brisas muy frías, además de la aparición del fantasma de una monja y una niña. Hoy en día la gente cuenta que ha escuchado a las monjas en el último piso del sanatorio. Además, dicen haber visto dos figuras como sombras de pie al lado de las gradas o en uno de los pequeños cuartos que están ahí. Testimonios. Santiago Leitón, quien vive y administra el lugar, propiedad de UPA Nacional, como ya dijimos, explicó que en las noches se escuchan gritos, golpes en las paredes y pasos en sus pasillos. Precisamente su atractivo está en ese ambiente que traslada al visitante a principios de siglo, a un lugar extraño, solitario, donde cualquier cosa puede ocurrir. Gwendolyn Leighton, hija de don Santiago, llegó a vivir al sanatorio cuando tenía 12 años. Ahí creció y recuerda que se llevaron más de un sustillo, pero nada tan grave como para salir corriendo. Con el tiempo se acostumbraron y más bien valoran lo importante de este lugar. Recién llegados sí oíamos pasos, como si alguien caminara con esas botas de cuero que tienen cadenas, y también se oía cómo movían los bancos de madera que hicieron con los mismos árboles que se caían. Una noche sí me acuerdo que se oyó como a las 3 de la mañana que estaban dando hachazos en la madera. Mi papá salió a ver qué era y no se veía a nadie, pero sí quedó la madera marcada, comentó Gwendolyn. Actualmente Gwendolyn vive en una de las casas que fueron construidas para los doctores que atendían el sanatorio, un poco retirada del edificio principal, y allí asegura que se siente la presencia de algo. A veces se oyen pasos, y a pesar de que no hay nadie, en la casa también se escuchan voces charlando. Pero cuando ellos entran en la casa, se apagan las voces. No son seres que molesten. Puedo decir que nunca le han hecho algo a mis hijos. Ellos, si están ahí, no hacen daño. Y lo que sí se oye es un quejido muy triste y profundo, pero no es solo aquí, sino en otras partes de Cartago, que se oye siempre antes que pase una desgracia. Es como un grito de dolor que lleva el viento, y al día siguiente muere alguien cerca, comentó. Hace algunos años, un joven estudiante de periodismo que realizaba un trabajo en el lugar encontró a una monja caminando en el edificio principal y le hizo una entrevista, solo que olvidó el nombre, por lo que al salir le preguntó a la hija del administrador cómo se llamaba la monja. Ella, sorprendida, le dijo que ahí no había ninguna monja, pero el muchacho tenía hasta fotografías y se las mostró para sacarla del error, con la sorpresa que al ver las imágenes en la cámara digital solo se veía la forma de una mujer, vestida con un vestido azul, de monja, pero no se identificaba su rostro. El susto fue enorme para el muchacho, quien nunca volvió por el lugar, y la historia quedó en el recuerdo que se va contando de boca en boca, al igual que quienes aseguran haber visto una monja bajar en las noches por el edificio con un vaso de agua. Según la historia, como en tiempos del sanatorio, había una monja que no permitía llevarle agua a los enfermos en las noches. Cuando murió, su espíritu quedó vagando, y por eso lleva el vaso con agua por las habitaciones. También cuentan las leyendas que algunos de los pacientes que murieron por la tuberculosis, abandonados por sus familias, no descansaron, y por eso se mantienen ahí, reviviendo cada noche el sufrimiento, por lo cual se escuchan gemidos de dolor.